Buenos días a todas y todos. Soy Alexis Moreno de la Biblioteca de la UNED. Junto con mis compañeros Carolina Corral y Ramiro Lozano hemos organizado esta jornada sobre los recursos en filología para el apoyo a la docencia y la investigación que corre a cargo de Nuria Sauri. Quiero agradecer a Nuria y a todo el equipo de ProQuest, parte de Clarivate, su extraordinaria disposición para la celebración de esta sesión. Nuria es responsable de formación de ProQuest, parte de Clarivate. Lleva trabajando en ello varios años, más de 6 años, y Nuria es experta en la formación sobre el uso de las bases de datos y otros productos de ProQuest. Es una excelente formadora, como vais a tener ocasión de comprobar en esta sesión, y sin más dilación le cedo la palabra. Y muchas gracias, Nuria, por tu disposición y por tu profesionalidad, como siempre. Muchas gracias, Alexis, Carolina y Ramiro. Pues por nuestra parte también nos hace mucha ilusión que hayáis contado con nosotros para hacer esta sesión. Hemos programado 1 hora y media, seguramente acabaremos antes, siempre va bien, ¿no? Pero como tenemos tiempo, lo que me gustaría es que no os cortéis los que estáis en directo y haced todas las preguntas que queráis a través del chat, las iremos viendo durante la sesión o al final incluso dejaremos tiempo de sobras para que no os quedéis sin ninguna duda. Entonces lo que voy a hacer ahora es compartir mi pantalla. Voy a cerrar la cámara porque si no me veis al revés y es como muy raro todo. Entonces, lo que voy a hacer durante la sesión es compartir una presentación que les haré llegar también a los compañeros de la biblioteca para que lo tengan a mano y para que la podáis tener, porque hay como bastante, he puesto unas diapositivas que no vamos a ver porque son capturas de pantalla, pero que la tendréis como guía. Y también voy a hacer una demo en vivo utilizando vuestra cuenta porque me parece relevante pues que lo veamos ya que estamos aquí. Pues nada, vamos a empezar a hablar de Literature Online. Literature Online. Es una base de datos que además entre los amigos la llamamos Lion porque tiene como una cierta bromita, ¿de acuerdo? Antes poníamos leones en las fotografías, ahora hemos puesto libros, que siempre queda mejor, pero es una base de datos a la que la llamaré Lion durante la sesión para no ir diciendo Literature Online cada 5 minutos. Entonces, hoy es tan fácil como os explicaré a entender los tipos de contenido que encontraréis, que es sobre todo literatura inglesa. Por eso he dejado las diapositivas en inglés. Por una vez en la vida me ha parecido relevante no traducirlas. Os enseñaré también las páginas de autores, porque es una cosa muy característica de esta base de datos y los tipos de contenidos. Vamos a hablar de variantes lingüísticas y luego os enseñaré cómo gestionar y cómo trabajar con los resultados. Bueno, pues Literature Online es un recurso que tiene una gran tradición dentro de ProQuest. De hecho, incluso dentro de una empresa anterior que se llamaba Chadwick, que pasó a formar parte de la familia de ProQuest, de la misma manera que ProQuest ahora es parte de Clarivate, esas cosas que pasan en las empresas. Y desde el principio, en esta empresa que se llamaba Chadwick Healy, una de las cosas que siempre habían querido hacer es darle oportunidad a las humanidades digitales. Ahora, hoy en día, todos hablamos mucho de esto, pero incluso ahora que estamos en 2022, los de letras siempre tenemos la percepción que hay menos cosa electrónica que los de ciencias. Y me incluyo en los de letras porque yo soy bibliotecaria, pero también estudio humanidades. Por tanto, digamos que hoy me siento en casa con vosotros. Entonces, Chadwick Healy siempre tuvieron la sensación de que hacía falta dar a las humanidades digitales un pequeño empujón. Y ya a finales de los 90, en el año 2000, ya empezaron a digitalizar contenidos cuando las bases de datos y Internet no eran lo que es hoy en día. Y a lo mejor Carolina, Ramiro o Alexis, igual tienen algún CD de los que eran al principio bases de datos, pues en el año 2005-2006, que es como se hacía. Pues en esa época Lion ya existía. Lo que pasa es que con el tiempo lo que hemos ido haciendo es irla mejorando para que se convirtiese en lo que es hoy en día, que es un recurso para literatura inglesa que pueda cubrir todos los aspectos posibles y relevantes en filología y que sea útil a 3 niveles, para la docencia, para el estudiante de grado y también para la investigación. Para sea cual sea el motivo por el cual tú estás consultando la base de datos, lo puedas tener. Y que puedas encontrar un texto primario, pero también textos secundarios sobre esa misma obra. Y esa es un poco la idea. Si eres un investigador, de lo que se trata es poder localizar contenido y poder hacer un poco una investigación filológica.
es decir, la que es más avanzada. En este caso, por ejemplo, si puedes hacer un estudio sobre las variantes filológicas de un texto. Por ejemplo, como sabéis, el Old English, el inglés isabelino y el inglés del siglo XIX no tienen nada que ver. Pues gracias a esta base de datos tú puedes ir trazando, por ejemplo, cómo se va escribiendo una palabra, cómo cambia la manera de escribir una palabra, o el uso de thou y el uso de you, que es lo que pone aquí en el ejemplo, por ejemplo, en el Renacimiento inglés, ¿no? Los textos isabelinos. Si eres un estudiante de grado, que eres nuevo, y tu profesor menciona casi por accidente la Harlem Renaissance, y a ti te da vergüenza preguntar en clase, puedes irte aquí a buscar y encontrar una obra de referencia, un companion, que te explique lo que es. Porque además en el mundo de la literatura inglesa, en Inglaterra hay mucha tradición de lo que ellos llaman reference materials, libros de Cambridge University Press, libros que son súper útiles, que te dan una visión general sobre un periodo literario, sobre un autor, etc. Y aquí hay una buenísima colección de libros, todo el libro entero de literatura. Y además, eso te evita hacer una cosa que creo que ya no hacéis, porque además en la biblioteca todos os interesa no hacerlo y lo promocionan desde siempre, que es evitar hacer búsquedas en Google sobre temas académicos. Entonces, os lo pondremos fácil, espero que veáis que la página de búsqueda es fácil, pero sobre todo que nadie se quede sin hacer nada. Y para la biblioteca, como tenemos aquí representación de la biblioteca también, vosotros aquí tenéis también una amplia base de datos donde podéis hacer búsquedas de referencia para ayudar, ¿no?, a la docencia y a la investigación, que os voy a contar. Entonces, ¿qué es lo que hay en Lion? ¿Qué es lo que encontraremos? Bueno, pues hay una colección, ¿de acuerdo?, de más de 350.000 obras, es decir, la obra tal cual, obras literarias de poesía, de teatro y de prosa desde el siglo VIII, ¿de acuerdo?, hasta hoy en día. Vamos actualizando continuamente con autores contemporáneos. Naturalmente, no esperéis encontrar un libro publicado el año pasado, porque hay un tema de derechos de autor, pero sí que tenemos, por ejemplo, en poesía, hay bastante cosa contemporánea, ¿de acuerdo? La otra cosa que encontraréis es crítica literaria, es decir, artículos y libros que hablan sobre estas obras, ¿vale? Y luego lo que os comentaba ahora, el material de referencia, enciclopedias, diccionarios de literatura y manuales que son muy útiles a la hora en docencia y también en universidad. Y además hay un par de colecciones de audio y de vídeo que, bueno, escucharemos algo sobre el tema y os las presentaré porque se ven muy bien en la pantalla. Y además hay una gran colección de libros electrónicos también que se pueden utilizar. A nivel de las obras primarias, lo que hicimos fue tomar la edición que tenía más autoridad. Esa edición en su momento se tecleó a mano, ¿de acuerdo?, 2 veces y se cotejó. ¿De acuerdo? Y luego se codificó, aquí tenéis la codificación en HTML. Eso ahora parece como, bueno, vale, esto lo hacemos todos. En el momento en que se hizo, esto era altamente innovador. Aquí la ventaja que tenéis es que podéis buscar dentro del texto. Es decir, si tienes Alice in Wonderland, Alicia en el País de las Maravillas, tú puedes buscar dentro del texto, cosa que por ejemplo, con un libro en papel pues es más complicado. Con una edición impresa es más complicado hacerlo. De ahí que para la investigación, todo lo que es la búsqueda de variantes, todo el tema de la investigación filológica, en el sentido pues, semiótica, por ejemplo, semiología, se puede hacer muy bien en esta base de datos. Además, aquí tenéis el contenido multimedia. Uno de ellos es BBC Archangel's Shakespeare, que a mí me encanta porque son las 38 obras de William Shakespeare en formato audio para que las podáis escuchar. Y está leídas por actores ingleses muy reputados. Está David Tennant, que no sé si a alguien le suena, pero es súper conocido en Inglaterra, y algunos miembros del repartimiento de Downton Abbey, por ejemplo, si no me equivoco, el Jim Carson, que es el que hacía de mayordomo, el actor se llama Jim algo, hacía el personaje de Carson, lee alguno de los personajes aquí. Entonces, eso es en audio, ¿de acuerdo? No son vídeos, es en audio, pero es muy útil para poder escuchar una buena dicción isabelina, de las obras de Shakespeare. Y si estás ahí llegando a tener el idioma, pues te lo puedes poner estilo podcast, te puedes ir, yo que sé, a la cocina, cocinar y ponerte de fondo a una obra de Shakespeare. Y están todas en streaming para escuchar desde la plataforma y os lo enseñaré. Y luego también hay 2 colecciones pequeñillas de vídeo que son los Poets on Screen, que son
por un lado, poetas contemporáneos que leen su obra y por otro lado, rapsodas y actores que leen clásicos de la poesía. Y entonces esto te lo encuentras y la colección la puedes consultar desde la página principal, pero luego cuando tú buscas un texto, te puede decir que hay un formato en audio, como veremos, y te lleva directamente al poema en cuestión. Y por ahí lo puedes escuchar. Cosa pues que quieras o no es bastante interesante y bastante bonito de escuchar. A nivel de referencia, aquí os lo he puesto un poco. Está una base de datos bibliográfica incluida dentro de la base de datos, es decir, una colección de citaciones sobre literatura. Es la que se llama Annual Bibliography of English Language and Literature. Es una colección que cada año se actualiza. Es un índice de artículos académicos, monografías, es decir, libros y tesis doctorales desde el año 1920, es cuando empieza la cobertura hasta ahora. Y esta base de datos está ahí dentro y de ahí que encontréis mucha citación bibliográfica, que el texto completo, hay unas 400 revistas que están vaciadas dentro de Literature Online, por tanto encontraréis en algunos casos el texto completo. Cuando esté la citación podéis utilizar la biblioteca de la UNED, que tiene otros recursos de literatura, no solamente nosotros, y si buscaseis un artículo que está en la citación y no está en ese momento en la biblioteca, pues el servicio de obtención de documentos os lo conseguirá a través de préstamo interbibliotecario. Por tanto, yo diría que es imposible que en la UNED os quedéis sin un artículo, porque los bibliotecarios harán todo lo posible para que lo tengáis. Por tanto, tener esta colección de citaciones, esta base de datos bibliográfica, es muy útil para poderlo tener. Y luego también hay un montón de diccionarios. El Shakespeare Glossary, hay un diccionario de poética, hay un montón de enciclopedias como la Princeton Poetics, hay un montón de bibliografías y también hay una colección de Cambridge Companions, que es la editorial Cambridge University Press, y ahí están vaciados. Entonces de libros encontraréis muchísimos siempre, cosa que es altamente relevante en literatura, porque al contrario de los compañeros que trabajan en disciplinas científicas, donde ahí viven por y para los artículos, en humanidades las monografías son importantes y tenemos que tener un buen corpus de monografías. Por tanto, pues aquí no podíamos descuidarlo, si no la base de datos se quedaría coja. Y luego, a nivel de la plataforma, ¿dónde está todo este contenido que parece interesante? Espero que os parezca interesante. Está dentro de la plataforma ProQuest. Y nosotros lo que hemos hecho es ponerlo en nuestra plataforma, y ahí tenéis varias bases de datos de ProQuest dentro de la UNED, pero esta siempre es especial. ¿Por qué? Porque la interfaz es un poco diferente. Es una interfaz donde hemos diseñado algunas páginas que son diferentes de las otras bases de datos más convencionales que podáis tener con nosotros. La página de inicio, la página de los autores y la página de resultados, que se presenta dividida, y es algo que es muy diferente respecto a otras bases de datos. Además, tenemos el tema de la búsqueda de variantes, que ahora os aclararé, porque es algo extremadamente importante en literatura inglesa. Entonces, esa es la página principal. Ahora la veremos y, como veis, lo que hace os da una caja de búsqueda, la posibilidad de buscar los diferentes componentes dentro de la base de datos y luego la posibilidad de navegar y buscar exclusivamente una fuente primaria. Por tanto, podéis ir a por todas o podéis segmentar y buscar algo específico. Y espero que la demos de varios ejemplos de hacerlo. Luego siempre podéis navegar aquí debajo las colecciones de audio y de vídeo. Por tanto, es una base de datos que te da mucha más información de otras que tenéis en la plataforma ya de entrada. Y luego, por lo que toca a la búsqueda básica, aquí tenéis lo que os comentaba. Podéis buscar directamente una página de autor que te da una panorámica 360 de un autor, y luego, si no, puedes buscarlo todo o crítica literaria o los textos para quien quiera hacer pues una búsqueda más filológica porque está haciendo algo de lingüística. Pues esto se puede hacer desde un lado o de otro. Cada uno decidirá por dónde quiere empezar. Las páginas de autor son muy interesantes, ¿de acuerdo? Porque tenéis el autor, tenéis los textos principales del autor, la crítica literaria, las obras de referencia y autores que puedan ser parecidos. Entonces, hay una cosa que os quiero comentar hoy. Hoy es 22 de noviembre. Tenemos un bug, lamentablemente, en la plataforma, una cosa que están trabajando los compañeros de soporte, y aquí en la página de fuente primaria se mezclan algunos autores. Normalmente aquí veríais el autor, ¿de acuerdo? Estamos trabajando en ello, espero que pronto esté resuelto. Seguramente si veis la grabación, a lo mejor hacéis la búsqueda
búsqueda y ya veis que te sale el autor que toca. Os lo remarcaré cuando busquemos porque quiero que eso quede claro, que no es como debería ser. Pero bueno, como prefería hacer la sesión hoy y no cambiarla porque hace meses que la hemos planeado, entonces os lo comento simplemente para que lo sepáis. Vamos a hablar del tema de las variantes. Me voy a poner un poco específica, pero cuando hacemos estos productos de literatura inglesa, a mí siempre me gusta explicarlo porque me parece que vale la pena que quede claro. Entonces, cuando tú buscas en inglés, ¿de acuerdo? Una cosa que es muy importante es tener en cuenta que las palabras no se han escrito siempre igual, ¿de acuerdo? Que hay variantes pues en función de la época en la cual tú has escrito, por ejemplo, la palabra woman, ¿de acuerdo? Y también el hecho que pueden haber también variantes entre diferentes inglés americano. Entonces, eso hace que si tú estás haciendo una búsqueda textual y te quieres centrar en el periodo isabelino, la palabra ha cambiado un montón de cómo se ha escrito. Por tanto, si yo estoy buscando, lo que tenemos que hacer es intentar respetar eso y poder recuperar todas las versiones. Entonces, normalmente, cuando se ha tecleado el texto, lo que se ha hecho es teclear la primera versión autorizada de cualquier obra y se conserva la puntuación y cómo se han escrito las palabras de ese momento. Por tanto, las obras de Shakespeare utilizarán thou, utilizarán todas las maneras que se han escrito woman con Y por el medio y el problema, como os comentaba, es que esas palabras han cambiado a través del tiempo. Por tanto, si yo buscase la palabra tal cual, y aquí tenéis un ejemplo, virtue, por ejemplo, virtud, no me recuperaría virtue, que es como se escribía en el periodo isabelino. Y lo mismo, sensibility, honor, honor, honor. Por tanto, esto, si yo buscase y mi base de datos me recuperase solamente la manera en que se escribe hoy en día, me faltaría, pues me faltaría la mitad del trabajo, sin contar que no podría hacer gramática histórica. Entonces, por tanto, lo que hemos hecho nosotros es crear las variantes, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hace? Esta es una funcionalidad que hicimos con un proyecto, ¿de acuerdo? El CLI Virtual Modernization Project, que se mapeó, ¿de acuerdo? Se mapearon todas las variantes en su momento y lo que hace es que te recupera la palabra que tú has buscado y todas las variantes asociadas a esa palabra, que eso está hecho como por detrás. Hay como una especie de conexión entre las variantes. Y entonces hay algunas que son tipográficas que por defecto ya te las escribe. Por ejemplo, esta es un clásico, la semivocal U y V, que eso de hecho viene del latín, ¿de acuerdo? Y eso, yo no sé si hay alguien aquí de filología hispánica, pero en castellano también pasa, ¿de acuerdo? Es la misma cosa. En el siglo XVI aún había un poco de duda con esto. J por Y, ¿de acuerdo? O sea, esa es la misma en un lado y por otro. Lo mismo con la J y la Y, que eso en inglés también pasa. Y otra que es un clásico, que es la W por las dos U's, ¿de acuerdo? Que también es el mismo caso. Esto viene de las semivocales. Y la S y la F, que también a veces pues es la misma letra. Entonces, por ejemplo, la palabra jealous, celoso, se puede encontrar con todas estas variantes y están asociadas. Yo busco jealous con la versión moderna y me localizará todas las variantes posibles de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, de esta manera yo ya podría hacer mi búsqueda. Y aquí es donde te explica otra cosa más, que es la lemmanization. Cuando hacemos la búsqueda por variantes, se utiliza esta formación que se llama lemmanization. Un lemma es como una raíz, ¿de acuerdo? De una palabra, más o menos. Y entonces, cuando tú haces la búsqueda, te asocia las palabras. Entonces, se buscó love, love, loved and loving son variantes, bueno, son lemmanizations de la palabra love. Por tanto, esta búsqueda de variantes no solo tiene en cuenta las variantes, digamos, de las letras de las grafías, sino también esta lemmanization de términos y te las asocia. Entonces, eso es como parte del Virtual Orthographic Standardization Project, que es otro proyecto que se hizo paralelo cuando nosotros creamos la base de datos y te permite buscar lo que es la raíz, el stemma, ¿de acuerdo? Si alguien es lingüista seguramente os sonará la palabra stemma y te da todas las variantes. Love, loves, loveth, loving and loved. Jealous, jealous, jealouses y jealousy. Esta opción puedes seleccionarla o no seleccionarla, pero te ahorra un montón de trabajo y te permite hacer esos trabajos de gramática histórica que os comentaba antes.
Entonces, ¿cómo funciona? Pues está en la búsqueda, si le haces en la búsqueda básica, te lo da por defecto, ¿vale? Y luego en la búsqueda avanzada hay una opción que te permite añadir o no añadir las variantes. Y os lo enseñaré en la búsqueda avanzada. Y cuando yo recupero los resultados, me coloca todas las variantes y entonces yo puedo eliminarlas o directamente no tenerlas. Y entonces, lo que es interesante es que como los términos de búsqueda aparecen marcados, ¿de acuerdo? Y podéis ver en contexto la palabra clave que habéis buscado, cosa que es muy útil cuando estás haciendo gramática histórica. Por tanto, es una cosa que está muy bien y que es muy útil. Naturalmente, si tú esto no es lo que estás haciendo, puedes totalmente ignorarlo o en la búsqueda avanzada no marcarlo y pues no utilizarlo. Pero no puedes hacer una base de datos para todos, ¿de acuerdo? No puedes hacer una base de datos quitando una parte y hacer una base de datos de literatura inglesa sin tener en cuenta las variantes, pues es que seguramente haría que no tuviese la utilidad que tiene esta. Pues no sé, no creo que se pudiese utilizar. Carolina, Alexis, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Antes de irme a verla, a verlo todo en vivo, ¿de acuerdo? Ya veo el tema del PowerPoint. Sí, os lo mandaré sin ningún tipo de problema. Y además os daré también el enlace a nuestra LibGuide donde aún hay más PowerPoints sobre el tema. Al final os enseñaré más materiales de autoformación por si os interesa. Pero sí, es importante que lo tengáis. Y además es que en esta presentación he puesto más diapositivas donde se ven exactamente algunas de las cosas que hemos buscado. Entonces, deberíamos haber cambiado y ahora deberíais estar viendo mi navegador. Entonces, lo primero, Alexis creo ya lo ha puesto en el chat, pero ¿cómo llego, no, a Lion? Pues os lo ha puesto muy fácil, la biblioteca de la UNED, donde pone encuentra, hay un apartado de bases de datos, pero es que además si bajamos un poco, aquí también las tenéis, las bases de datos, ¿de acuerdo? Y os lleva a las guías. Y si me voy a la L, bueno, estoy en la K, pero yo quiero irme a la L, bajando un poquín, aquí está, Literature Online, ¿de acuerdo? Y aquí la tenéis, os indica que tenéis que tener acceso, ¿de acuerdo? De la comunidad UNED, entonces, si yo ahora clicase, no sé si podría entrar, pero vaya, tenéis que estar conectados a la red de la universidad, pero cuando estéis, tenéis que aceptar el servicio de identificación, tenéis que poner vuestras claves y una vez hagáis esto, llegaréis aquí, ¿de acuerdo? Digamos que yo me he colado por la puerta de detrás para poderos enseñar y veréis que aquí arriba pone acceso proporcionado por UNED, ¿vale? Entonces, no es una base de datos a la que podáis acceder de forma libre. Tenéis que ser parte de la comunidad UNED. Entonces, una vez he llegado aquí, ya estoy dentro de mi base de datos. Aquí, como veis, lo que os comentaba, tengo la caja de búsqueda. Tengo la posibilidad de decidir buscar en todo, solo la crítica, textos principales, páginas de autor, referencia o todo, ¿de acuerdo? Aquí hay un montón de cosas y podría incluso hacer, vale, pues página de autor y fuente secundaria o buscar tesis y fuentes secundarias. Podría yo hacer un poco más sofisticado. Estas páginas me abren la búsqueda avanzada de crítica y de textos primarios, que incluso puedo buscar solo poesía, solo drama, solo prosa. Ahora os enseñaré una cosa curiosa de hacer con esto. Las obras de referencia, y aquí hay un carrusel donde os da algunas cosas como un diccionario, ¿de acuerdo? El glosario de Shakespeare, hoy que estamos hablando de términos isabelinos, vale mucho la pena. Y eso también se puede, desde aquí, me abre una página donde está todo. ¿Vale? Entonces aquí yo podría buscar el título de la obra y tal. Entonces, bueno, esperad que ahora se me ha vuelto loco porque estoy por vuestra cuenta. Entonces a lo mejor tengo que volver a entrar. Me tendréis que perdonar. Vale, como no me deja hacerlo, voy a hacer una cosa. Voy a volverme a colar por detrás porque se ha vuelto loco, entonces voy a volverme a colar. Esto pasa mucho cuando haces formación. Como no sois vosotros, se piensa que soy vete tú a saber quién y vamos a volver. Ya he vuelto. Literature Line. Ya he vuelto. Vamos a ver. Estaba aquí intentando. A ver si me lo cargo.
sino haremos el otro truco que es hacerlo con una ventana una ventana de incógnito y entrar por detrás. Ah, ya está. Entonces, ¿ves? Vas por aquí y llegas a toda la información de crítica literaria. Ahora os le enseñaré cómo funciona la búsqueda avanzada. Aquí tenéis un carrusel de los autores más utilizados y te lleva directamente a la página. Y aprovecho para enseñaros la de Langston Hughes, porque como voy a hacer otra búsqueda de otro tiempo, este es Langston Hughes, que es muy conocido, como sabéis, de la Harlem Renaissance, que es un periodo, pues aquí os explica quién era, el nombre de Langston Hughes, el tiempo en que estuvo vivo, un hombre, luego veréis por qué es importante, la nacionalidad, la etnicidad, eso también es muy importante, porque Literature Online es una base de datos que es muy ideal para trabajar temas de diversidad. ¿De acuerdo? Entonces, en la LibGuide nuestra, que os pasaré el enlace, hay una presentación que hizo una compañera mía de Estados Unidos, Heather, que es la especialista de literatura, donde precisamente ella se centra en las voces, ¿no? En temas LGTBIQ, autores pues, afroamericanos, autores coloniales. Otra cosa muy ideal para estudiar en Literature Online es la literatura hecha por autores que escriben en inglés, pero que son de lo que eran las colonias del Imperio Británico. Ya lo veréis que en la búsqueda de autores esto se puede hacer muy bien. Y esto son los periodos literarios que son todos buscables. Una biografía, ¿de acuerdo? Donde te explica la vida de Langston Hughes. Aquí es donde os comentaba que hay un error, porque sí que sale cosas como de él, Let America Be American, que es una de sus obras, pero luego salen otras obras que no tocan, ¿de acuerdo? Entonces estamos arreglándolo. Aquí tenéis la crítica literaria. Aquí tenéis un mapa donde dice el periodo en el cual la crítica literaria sobre él ha sido más activa y fijaos que es a partir del año 2000 cuando empiezan a trabajarse los temas de diversidad, cuando la crítica literaria sobre Langston Hughes empieza a crecer. Si yo buscase William Shakespeare, lo haremos, o algún autor un poco más, digamos, tradicional, de hecho mi otra búsqueda va por ahí, veréis que esto cambia. Pero yo quería empezar por un autor como Langston Hughes, que es un autor que ha crecido cuando ha crecido el interés por la obra latinoamericana. Y luego aquí tenéis trabajos de referencia, ¿de acuerdo? Y tenéis los Cambridge Companions. No sé si los conocéis, pero los Cambridge Companions son una cosa automáticamente maravillosa y muy útil. Y hay Cambridge Companions de un montón de temas. Entonces, como obra de referencia, los que sois docentes, vale mucho la pena y todo se puede enlazar. Ahora os lo explicaré, lo podéis enlazar desde las aulas virtuales, etcétera. Aquí tenéis autores parecidos y tesis doctorales sobre el mismo autor. Por tanto, la página del autor, sin buscar, yo no he hecho ninguna búsqueda aún y ya he llegado a documentos que parecen interesantes. Pero claro, en el fondo, las bases de datos se crean y lo que queremos es buscar. Entonces vamos a buscar y aprovecharé para daros algunos truquillos de búsqueda que son muy relevantes para esta base de datos. Voy a empezar sin complicarme la vida. Voy a buscar en todo. Cuando digo en todo, quiero decir en todos los materiales disponibles y en todos los campos de búsqueda, ¿vale? Son como las dos cosas que tenéis que tener en la cabeza. ¿En qué tipo de material, crítica literaria, texto primario estoy buscando? Y además, ¿en qué campo de búsqueda? Ahora todos, luego nos pondremos, seremos un poco más selectivos. Y como voy a utilizar una búsqueda ahora ya más temática, voy a empezar buscando cosas sobre novela gótica, ¿de acuerdo? Y luego refiniremos un poco más. Entonces, novela gótica. No voy a hacer son dos términos, Gothic y novel, ¿vale? Entonces yo podría escribir aquí esto. Y lanzar la búsqueda. Pero no lo voy a hacer, porque esto es el tipo de cosas que uno haría en Google. Pero cuando hacemos una búsqueda en una base de datos, tenemos que pensar un poco. Lo primero es pensar los términos. En este caso es fácil porque es novela gótica, ¿vale? Pero cuando estoy combinando varias cosas, pensar el término es una cosa que es bueno hacerlo antes de teclear nada. Eso es como muy diferente de cómo buscamos fuera de la vida académica, pero cuando hacemos una búsqueda académica, voy a utilizar un ejemplo que utilizo más veces, que es cuando escribís una tesis, un trabajo para la universidad, cuando preparáis una clase, el registro lingüístico que utilizáis, es decir, la lengua, no es la misma que la que utilizáis fuera. Ya no solamente cuando hablamos, sino cuando escribimos, por ejemplo, WhatsApp, que utilizamos abreviaciones, que utilizamos emoticonos, bueno, es muy diferente. Y tenemos clarísimo que yo no voy a escribir mi trabajo de universidad utilizando emoticones, que a lo mejor sí, va de emoticonos sí, pero normalmente es, no, registro alto, vida académica, voy a utilizar todas mis conjunciones. De la misma manera,
deberíamos empezar a pensar que como ahora la búsqueda se ha generalizado tanto hasta el punto que en el móvil, el navegador ya buscas, no es lo mismo buscar cómo cambiar la rueda del coche para hacer una emergencia o cómo llegar a donde tengo que ir utilizando Google Maps que cuando hago una búsqueda en contenidos académicos. Porque las reglas del juego, de la misma manera que las reglas del lenguaje son diferentes, las reglas de búsqueda también lo deberían ser. Entonces, estas búsquedas tienen que ser más pensadas de la misma manera que nuestro lenguaje también es más pensado. ¿De acuerdo? Entonces, eso no siempre pasa, pero es importante que lo hagáis. Y si tenéis dudas, los bibliotecarios esto te lo enseñan en la universidad y en la carrera. Y yo creo que no hay nada que haga más feliz a un bibliotecario hoy en día que venga alguien con preguntas sobre búsqueda. Porque ellos conocen las bases de datos, porque ellos se han trabajado las bases de datos y porque ellos seguramente, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, Alexis y Carolina, que es el tipo de cosa que queremos, que hoy en día se mejore la calidad de las búsquedas. Entonces, para eso yo tengo que saberme las reglas del juego. Hay muchísimas, pero hoy aquí una súper fácil, que es cómo combino los campos de búsqueda. Si dejo esto, estoy buscando la palabra Gothic y la palabra, la palabra Nobel en todos los campos, eso vale, de momento vale, pero si esto está en el título y eso está en la página 150 del libro, casi por accidente, el resultado lo recuperaré. Porque por defecto, cuando yo no escribo nada, la manera de combinar las palabras, estos se llaman operadores, ¿de acuerdo? Y el operador por defecto es el operador AND, que significa y, esta y esta. Pero yo no estoy buscando esto. Yo estoy buscando novela gótica. Tengo una opción. Una opción es decir, no, es que estoy buscando el concepto novela gótica. Y entonces, ¿qué haría? Lo pondría entre comillas. ¿De acuerdo? Pero claro, si yo recupero esto, sería novela gótica exactamente así, pero si es Gothic in novel o Gothic characters in the novel. Esto a mí también me interesa, porque yo no estoy buscando novela gótica, estoy como tirando la caña para pescar. Cuando tiro la caña para pescar, a mí me interesa ser amplia con mis resultados. Entonces, está el mejor amigo de los buscadores en humanidades, que es no el operador AND, sino un operador que se llama de proximidad, que se llama NIAR, que se escribe así o directamente con la letra N. El NIAR, yo le digo, mira, Gothic y Novel que estén cerca. Y la cosa es, ¿cómo de cerca? Pues yo pongo una barra y pongo el número de palabras que yo quiero, que en este caso son 5, ¿vale? Cuando hago cosas muy sofisticadas como revisiones, utilizo NIAR 1, NIAR 0. Esos son truquillos avanzados que igual un día podremos explicar. Esa es una cosa. Entonces aquí entra el tema de las variantes. Acordaos que os he dicho que los plurales entran. Pero si es Gothic Novelization o Gothic Novelists, esto no me lo recuperaría. Entonces yo, para, digamos, ser aún más amplio, voy a decirle, Novel es la raíz, recupérame derivados también, aunque aquí entre la búsqueda de variantes, que esa es otra cosa más relacionada con los textos primarios. Y pongo un asterisco. De esta manera, Gothic, lo que haya por ahí, y Novelists. Y con esto tengo una búsqueda amplia, pero pensada. Entonces, si algo os vais a acordar de todo el rollo que os he dado hoy, es el operador NIAR. El operador NIAR en humanidades es un amigo. Entonces, empezad a utilizarlo. Esto funciona en todas las bases de datos de todo el mundo. Y no sé si lo sabéis, pero en Google el NIAR también funciona. O sea que a lo mejor incluso os ayuda con lo de la rueda del coche. Vete tú a saber. Vamos a lanzar la búsqueda. Y vamos a recuperar resultados. Y una de mis cosas preferidas, ¿os acordáis que os he comentado que el layout en la página de resultados era un poco diferente de las otras bases de datos de ProQuest? Es porque el resultado está dividido en crítica, texto principal, las páginas de autor y la referencia. Por tanto, esto me viene dividido en las diferentes subcomponentes de la base de datos. Fijaos que me ha buscado con variantes porque yo no le he dicho nada y por defecto en la búsqueda básica me saca las variantes. Yo no estoy haciendo búsqueda de textos primarios ahora, pero yo lo podría hacer, ¿de acuerdo? Y aquí tengo la búsqueda sin variantes. Alguien por aquí, Patricia, tiene una pregunta muy interesante. ¿Para literatura española usamos NIAR o existe otro comando? El NIAR es independiente del idioma en el que tú estés buscando, ¿de acuerdo? Entonces, esto también me va muy bien para una cosa que
oye, como es de literatura inglesa no aplica mucho, pero aplica para otras bases de datos. Las bases de datos, aunque el contenido que esté dentro no esté en inglés, la clasificación, que se llama indexación, suele estar en inglés. Por tanto, aunque estés buscando contenido en español, no está de menos hacer una búsqueda en inglés. Si estás buscando literatura española, normalmente tú lo que haces es buscar en español, efectivamente. Aunque, como debéis saber todos, también hay crítica literaria sobre literatura española en inglés. Por tanto, ahí ya sabréis un poco vosotros las fuentes. Los operadores son indiferentes del idioma, del contenido que recuperas, sino que tienen que ver con la plataforma. Y normalmente el operador NIR suele ser universal. Si son bases de datos creadas por proveedores españoles, puede ser que lo tengan en castellano, en español, y entonces lo que tienes que hacer, en todos los casos siempre, es utilizar el menú de ayuda que te indicará los operadores. Aquí, dejadme que vaya otra vez a la página principal y luego la repetimos. Hay una ayuda que tenéis aquí que os dice consejos de búsqueda y te dice los operadores y están listados. Entonces mi consejo sería, si no estás segura, conoce tu base de datos, que eso es una cosa básica, y mírate, en el documento de ayuda te dirá cómo escribir los operadores. Y seguramente en la biblioteca te podrán ayudar porque ellos se saben todas las bases de datos. ¿De acuerdo? Espero, Patricia, que esto te conteste, pero me ha parecido muy, muy relevante en el contexto. Entonces, aquí tengo mi búsqueda. Yo aquí ahora podría hacer la búsqueda sin variantes porque no voy a buscar textos primarios ahora y quedarme con estos resultados. Tampoco había muchos porque lo que yo he hecho son 9000. Entonces, aquí tengo varios limitadores, tengo varias opciones. Podría ir a la crítica, ahora haremos eso precisamente. Tenemos textos principales, que aquí ahora por esta búsqueda tampoco no es muy relevante. Podría ir a un autor que me pueda interesar, Sophia Lee, Charles Robertson, fijaos, son todos del siglo XVIII-XIX, que es cuando aparece la novela gótica con el romanticismo. Y aquí tengo, hombre, en The Cambridge Companion to the Irish Novel, un capítulo sobre las novelas góticas irlandesas. Vaya usted. Y en la enciclopedia de la novela hay un capítulo sobre la novela gótica. Por tanto, yo, que soy novata y no me entero mucho, empezar con una enciclopedia es algo que me puede ir súper bien para empezar a entender qué es la novela gótica. Entonces, aquí me explica, pues, una especie de como resumen de una enciclopedia lo que es una novela gótica. Por tanto, para empezar, novatos, perfecto. Pues aquí tengo yo una panorámica de lo que es la novela gótica si yo no tengo ni idea. Entonces, esta es una página de resultados, de texto final. Vamos a ver varias, porque aquí cada tipo de documento tiene su propia manera de visualizarse. Entonces, hay muchos que son así. Todas las obras de referencia son así. ¿Esto qué es? Pues un HTML en pantalla, ¿vale? Así como puesto como si fuese casi una página web. En estos que están aquí así en Internet, hay una opción de traducción. ¿De acuerdo? Si sois filólogos ingleses no os hace falta, pero si hay algún despistado en toda la plataforma ProQuest, en este tipo de documentos en HTML, yo puedo traducir del inglés al idioma que yo quiera. No lo voy a hacer porque tarda un poco, pero sí está el español, ¿de acuerdo? Entonces es una opción que está ahí. La otra cosa que puedo hacer es ver subrayado los términos que yo he buscado. Y si activo la navegación, puedo ir saltando de uno a otro por dentro del texto. Esto aquí no es muy útil, pero si hacemos búsqueda de variantes, entonces sí que resulta que esto se convierte en algo muy útil, el tema de la navegación de términos de búsqueda. ¿Qué hago yo con esto? Porque claro, esto me interesa. ¿Lo puedo exportar? Sí. ¿Me lo puedo guardar desde aquí? Hay un botón que me lo convierte en PDF. Si son artículos, ahora veréis que hay artículos que te lo descargas tal cual. En este caso lo que hace es lo convierte en PDF, pero ya lo tenéis para siempre. Os lo podéis guardar, es un poco feo, pero aquí tenéis vuestro PDF de 8 páginas donde os explica todo lo que queríais saber sobre la novela gótica. ¿De acuerdo? Entonces aquí está. También podéis citarlo. Entonces en la página de citas está el botón de exportación a RefWorks, que ya sabéis que es el gestor de citas que utilizáis en la UNED, que también es de ProQuest, parte de Clarivate. Entonces aquí os abriría un botón que os lo exportaría la referencia directamente a RefWorks. Y si queréis lo podéis copiar. Hay varios formatos y en la M, bajando un poquitín, está en la MLA, que es la que utilizáis vosotros, la 9 es la última creo, y aquí tenéis varias versiones de la MLA, si es la que utilizáis. Si no, igual utilizáis Chicago también, que es bastante
típico en humanidades, o ya la APA, que es como es de psicólogos, pero está por todas partes y ya está. Esto lo que hace es copiar la cita, pero al portapapeles para copiar y pegar, pero es mucho más útil que utilicéis un gestor de citas como RefWorks, ¿de acuerdo? Si utilizáis EndNote también está aquí, y si lo necesitáis para exportar a otro formato, RIS, también lo tenéis. Si tenéis el capturador de RefWorks, también captura la cita desde aquí, ¿de acuerdo? Y no nos entretendremos con eso, pero sí es totalmente compatible. También podéis enviar el documento por correo electrónico. Hay mucho autoenvío de correo electrónico. Nosotros que miramos estas cosas lo vemos, ¿de acuerdo? Se puede imprimir, que entonces te lo mandaría a la impresora o a PDF. Y también hay una opción, si vais a utilizar mucho esto y os parece interesante, de crearos un área personal, ¿de acuerdo? Aquí dentro, que entonces se lo guardáis en vuestra cuenta. Entonces aquí arriba es un autorregistro, no funciona con lo que habéis utilizado para entrar, con el servicio único de acceso de la UNED, y eso ya os lo dejo a vuestra discreción si creéis interesante. Entonces, te puedes crear carpetillas, incluso se puede conectar con RefWorks, lo que es el área personal. Ya os lo dejo a vuestra discreción. Entonces, la otra cosa que veréis son documentos parecidos. Compara de qué va este texto y siempre veréis documentos y sugerencias que os pueden servir para estirar el hilo y seguir tirando la caña para localizar contenido que me interesa. Y además, aparte del texto completo, todos los documentos tienen una opción de detalles a nivel del libro, a nivel del artículo, a nivel incluso de la entrada dentro de una enciclopedia como es donde es como ¿de qué va? ¿De qué va esto? Pues mira, va de novela gótica, por eso me ha salido arriba, porque resulta que la novela gótica es una materia. Imaginaos un mueble con cajoncitos, nosotros hemos clasificado todos los documentos, sean lo que sean, para que luego cuando tú busques novela gótica te diga, hombre, si alguien ha dicho que va de novela gótica, esto tiene que estar arriba en los resultados. Pero luego yo también podré buscar aquí, en las materias, siempre lo podré hacer también si quiero. Y veo, mira, ficción gótica. ¡Ostras! Esto no se me había ocurrido a mí. Pues a lo mejor me lo guardo para hacer una búsqueda un poco más trabajada, ¿de acuerdo? Y esto yo lo podría rehacer mi búsqueda a partir de la búsqueda avanzada de una manera un poco más sofisticada. Y ahora lo veremos. Me dice autores que hablan de esto. La Jane Austen, Northanger Abbey, resulta que está citada. Jane Austen escribió una novela gótica, es una novela gótica de broma, de acuerdo, un poco satírica, porque Jane Austen esto de las cosas románticas era un poco pronto para ella y era una señora muy racional, pero Northanger Abbey es una novela gótica, ¿de acuerdo? Y de Castle of Otranto, no sé si lo sabes, pero es la primera novela gótica que existe, ¿de acuerdo? Incluso, bueno, podríamos hacer un caso para que El paraíso perdido de John Milton lo pueda hacer. Y entonces aquí tenéis pues más ejemplos y toda la información. Por tanto, bueno, pues a partir de una búsqueda que hemos hecho, yo ya he visto, ¿vale? Perfecto, he sacado un poco de ideas sobre el tema. Podría mirar reseñas de libros, ¿de acuerdo? Es algún libro que habla sobre el tema, fuentes secundarias, ¿de acuerdo? Que son artículos, libros y artículos principales, pero a mí a lo mejor lo que me interesa, y aquí también veo que hay tesis, como veo mucha cosa, pues yo me puedo ir al apartado de crítica literaria, que lo cubre todo lo que hemos visto, lo que es literatura secundaria, y dejar de lado las páginas de autores y los textos principales y filtrar por aquí. Entonces, esa es una página de resultados. La página de resultados tradicional de la plataforma de ProQuest es así, no está dividida en tres. Y aquí yo ya podría ver, ¿vale? ¿Qué tengo yo aquí? ¿Vale? Crítica literaria, no hay textos principales. Y podría decir, vale, aquí tengo todas las opciones. Texto completo, como veis, y algunos casos texto completo en HTML, y habrá alguno por ahí, lo que pasa es que de novela gótica hay mucho que no esté, ¿de acuerdo? Que esté solamente pues la cita literaria, entonces lo tendrías que conseguir. Este de aquí, por ejemplo, que este me va muy bien porque es un texto que lo tiene todo, ese es el artículo en el mismo formato que hemos visto antes, ¿de acuerdo? Pero también hay un visor en PDF para que veáis el artículo formateado, fijaos, que es un artículo que incluso viene con la portadilla de la revista, ¿de acuerdo? De este verano de 2020, Romantic Textualities, Literature and Print Culture. Es un número especial, ¿de acuerdo? De Cardiff University Press, de Gales. Y entonces aquí te da, pues, muchos artículos de revista, al principio te ponen la leyenda, a veces te ponen directamente el texto, y ese es el artículo, Transatlantic Terror. Y si yo me lo descargo,
me descargaré esto tal cual. Por tanto, es la misma opción de imprimir a PDF, pero si el documento ya está formateado, pues me lo descargo como en bonito, ¿de acuerdo? Es que es bastante bonito porque además tiene aquí, bueno, como es de literatura, pues se han trabajado un poco el tema del texto. Y luego si me busco otro, por ejemplo, pues este de aquí, I think therefore I am Heathcliff, Brontes, ¿de acuerdo? De LH de Baltimore, pues si miramos cómo es, no hace falta descargarlo, seguramente tendrá otra pinta totalmente diferente. Y ese es más, ese es pues mucho más. Venga, aquí tienes el artículo tal cual, no te he puesto nada. Y esto no lo decidimos nosotros, es como nos viene en otro caso de Cardiff University Press y en este caso de Johns Hopkins University Press. Esto tal cual nos lo dan, lo cargamos. Entonces veréis que hay mucha diversidad en esto. Y luego en algunos casos, pues veremos este de aquí, por ejemplo, es un texto aquí y cuando me lo descargo en PDF, pues es lo mismo que antes, me lo hará, me descargará, pues como me lo montará, que es de la revista Mosaic en este caso, ¿de acuerdo? Que es donde está aquí. Mosaic, a Journal for the Interdisciplinary Study of Literature. Esto que me ha salido aquí eran artículos, pero yo, donde me pone tipo de documento, puedo filtrar y puedo decidir artículos principales, que es el artículo principal del número, pero también puedo, una cosa que es muy útil son las reseñas. Entonces, las reseñas a veces te van muy bien porque te interesa ver qué libros, tengo este libro, no sé si vale la pena, voy a ver si hay reseñas. La reseña se utiliza mucho en humanidades, pero a veces te molesta porque tú a lo mejor no quieres la reseña, quieres el libro. Entonces, siempre puedo, aquí donde pone más, veo todos los filtros y decir, vale, no, yo quiero el material. Por tanto, puedo incluir o excluir. No quiero la reseña, no quiero los comentarios, no quiero información general, no quiero bibliografía, no quiero nada. Lo podría excluir. O al revés, que casi es más interesante, si yo lo que quiero es, digamos, el contenido potente, pues yo me voy aquí y digo, quiero artículos principales y libros. No quiero nada más. Y entonces bajar el número, ¿vale? Muy bien. Alguien dice, Monse, muy buena pregunta. La descarga en PDF no siempre es completa, ¿cierto? Depende de los copyrights. ¿Alguna manera de descargarlo completamente online? Todo lo que tienes aquí que tiene texto completo está libre para que tú lo puedas utilizar, porque esto es un recurso de pago, la UNED gasta dinero cada año con este recurso, gracias, y por tanto, con la licencia que tiene firmada la universidad con nosotros, ya cubre el uso del copyright en docencia, en investigación, etcétera, etcétera. Por tanto, aquí todo lo que te diga texto completo, está el texto completo. Cuando veas que no pone texto completo, verás un botón que pone obtener y entonces la biblioteca te puede localizar el artículo, ¿vale? Pero una de las grandes virtudes de esta base de datos es que tienes el documento. Y la maravilla, porque ya es lo que le hace interesante, es que tienes la crítica literaria, pero ahora iremos a por los textos. Por tanto, lo encuentras todo, encuentras las dos cosas. Es lo que es chulo, ¿de acuerdo? De Literature Online. Es lo que a mí siempre me ha parecido, pues, interesante. Entonces, bueno, pues aquí hemos filtrado y cuando aparecen esas Gothic Studies, que es una revista científica de estudios góticos, no diréis que no es interesante. Y por aquí abajo, en algún momento empezarán a aparecer libros. O si directamente yo quiero ver los libros, puedo quitar dos filtros y me quedo con, a ver, ¿qué libros hay sobre el tema? Y entonces me empezarán a aparecer The Gothic Novel in Ireland. ¿Veis? Y aquí ya tengo algunas referencias bibliográficas de títulos que no tengo. Entonces, eso es tan simple como pedirlo a la biblioteca, de acuerdo que se le obtenga. Y entonces yo puedo limitar a texto completo y mira, en este caso los libros son todos bibliografía, ¿de acuerdo? No hay ninguno en texto completo. Y entonces esto a veces me pasa cuando ponga un filtro y si además es específica, pues yo pues me quedaré con cero. Entonces quito mi filtro, lo recupero y sigo mirando por aquí. Entonces esto sería todo lo que tengo a texto completo de los 9000, 3000. Quito el texto completo y recupero todos los otros. Por tanto, tenéis que ir jugando con los filtros y vamos a ponerle otra vez el de texto completo. Espera, no, el de libros quería poner yo para que veáis cómo son los resultados que no tienen texto completo. Voy a volverlo a poner para enseñároslo brevemente. ¿Dónde están los libros? ¿Qué he hecho yo aquí? Que he quitado el libro. Esperad, que esto me pasa mucho cuando quito los filtros, mejor quitarlos todos
y volver a ponerle el que quieres, porque entonces ahora lo tengo todo. Vale, me voy aquí y yo quiero los libros. De hecho, incluso podría ir a las monografías, tan fácil como, o da igual, o por aquí. Esto hay como tres. Esta base de datos es de las que tiene como 50.000 maneras de hacer lo mismo. Entonces, en la duda, quitad todos los filtros y los recuperáis. ¿Ves? Pone detalles. Si me voy aquí, lo que encontraré es la referencia. ¿De acuerdo? Y entonces es tan fácil como que pidáis el libro en la biblioteca y por préstamo interbibliotecario os lo localizarán. ¿Vale? Entonces es como se suele hacer. Es bastante complicado que os quedéis sin nada en la biblioteca. Entonces, una búsqueda básica. Hemos encontrado resultados y hemos ido a ver la fuente secundaria. Lo que pasa es que yo, a lo mejor, quiero ser un poco más específica con esto. Entonces, a veces he visto que había Gothic Fiction como materia. Digo, bueno, eso sí yo lo puedo hacer un poco más trabajado. Sí que puedo. Entonces, yo puedo hacer la búsqueda avanzada y cuando selecciono la búsqueda avanzada, fijaos, tengo todo, crítica o textos principales. Y eso es lo mismo que haré desde aquí, desde la página principal. En la parte de abajo, ¿os acordáis que ponía crítica, textos principales? Esto me lleva a la búsqueda avanzada. Vamos a hacer una de cada. Vamos a hacer una de crítica y una de textos primarios. En la crítica voy a volver sobre el tema de la novela gótica. Pero claro, yo he descubierto que hay novela gótica sobre Gothic Novel, Gothic Fiction. Bueno, pues ¿cómo hago yo esto? Pues fijaos, yo aquí tengo lo encabezamiento de materia, que es precisamente aquella opción del resultado que os he explicado. Las materias, ¿de qué va? Vale, pues la búsqueda por encabezamientos de materia siempre será mucho más afinada que yo poniéndome a escribir un poco a lo loco con el operador NEAR. Una no quita la otra. A veces me interesa hacer una, a veces me interesa hacer la otra. Pero ahora que ya sé un poquitín, pues voy a utilizar los encabezamientos de materia y voy a buscar Gothic Novel, ¿de acuerdo? Y le digo añadir. Ay, esperad, que no lo he localizado. Gothic Novel. Le digo buscar. Vale, y entonces fijaos que me saca mucha cosa y aquí tengo Gothic Novel. Perfecto, y le digo añadir. Y ahora voy a buscar otro. Voy a buscar también Gothic Fiction, que sé que existía. Vale, y puedo hacer que comience por, y así no localizo. Y aquí tengo Gothic Fiction. Y cuando le digo añadir, fijaos que automáticamente en lugar de AND, me cambia el operador y me pone OR. Este operador es o bien, o este o el otro. Me da igual, cualquiera de los dos. Vale, aquí tengo una. Ahora que ya tengo esto, digo, ¿y si lo hago un poco más trabajado? ¿Y si busco información sobre mujeres o feminismo? Porque esto también es un tema interesante. Bueno, pues aquí podría escribir women or feminism o feminist. Vale, pues vamos a hacer esto otra vez, ¿de acuerdo? Y aquí es donde tengo los campos y tengo el autor dentro del texto, el título del documento, las materias, que ya lo he hecho aquí abajo. Yo podría escribir un poco a lo bruto, o sea, en lugar de buscar la materia exactamente, poner Gothic, que todas las materias que hable de Gothic. Es una cosa que podría hacer yo también, sería una opción. No lo he hecho porque quería enseñaros la diferencia, pero seguramente antes de hacer esto yo habría hecho Gothic en materias a ver qué pesco. Y luego está este, que este es juntamente con el operador NEAR, mi segundo mejor amigo. Cualquier campo excepto texto completo. Aquí me busca el título, el resumen, las materias, toda la indexación, pero no dentro del texto completo para no pescar cosas sueltas que no me interesan. Y voy a buscar esto así y voy a lanzar mi búsqueda a ver qué saco. Y sacaré 321 resultados, que es algo muy asequible para yo buscar. Y aquí ahora podría incluso filtrar cuánto de esto es texto completo y me juego lo que queráis, que me saldrá un número muy apañado, 280. Y a partir de aquí yo podría mirar las materias. Ah, mira, esto habla de personaje, esto habla de técnicas narrativas. Y a partir de aquí, cuando yo hago una búsqueda por materias, la primera siempre es la que yo he buscado, pero luego esto me da héroes, influencia literaria, ideología, estética. Y a partir de aquí ir filtrando para encontrarme. Podría también hacerlo de antes. Quitar
quedarme con los artículos, quitar las reseñas, etcétera, etcétera. Por tanto, esta búsqueda avanzada, cuando ya sé un poco, me ahorra el estrés de tener 9.000 resultados, que es mucho estrés tener 9.000 resultados. Bien, estas son mis búsquedas sobre crítica literaria. Ahora quiero centrarme en los textos y los autores para buscar un poco de cosas chulas. ¿Hay alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Estáis vivos todos? ¿Sí? Vale. Bueno, pues aquí tengo dos opciones. La primera es, tengo un campo de estudio de autores, por ejemplo, feminismo, mujeres en una época específica, y no sé los autores, no sé qué autores hay. Bueno, pues para eso se ha inventado la búsqueda de fuentes primarias, que eso naturalmente, acordaos que yo si busco por aquí me sale, que ahora lo haremos, pero a veces me conviene esto, y aquí es donde entran el tema de las variantes, ¿de acuerdo? Entonces me voy aquí, podría buscar poesía, teatro o prosa específicamente, pero yo voy a buscar fuente primaria. Y entonces fijaos que esto es un poco puñetero porque se acuerda de mi búsqueda anterior. Entonces, cuando abres una búsqueda nueva, se acuerda de la última que has hecho. Entonces, tenéis que utilizar otra cosa muy importante que son las opciones de búsqueda. ¿Vale? Entonces, yo así limpio el formulario y lo recupero. Entonces, fijaos que aquí os habla del operador NEAR, porque es que es muy importante. Y el operador PRE, que es lo mismo que el NEAR, la única diferencia es que si yo busco conscience NEAR 3 King, me da igual que King vaya primero o conscience vaya primero. Me buscará conscience in the King o King and the conscience. Mientras que si hago PRE, me recupera el orden así, me lo respeta. Conscience siempre irá primero que King. Entonces, es muy útil también en literatura, ¿de acuerdo? Los dos operadores. Entonces, aquí tengo dos opciones. Escribir, por ejemplo, podría poner woman, ¿vale? Vamos, eso es para enseñar, es una búsqueda muy chorra para enseñaros el tema de las variantes y yo podría decidir el movimiento literario, ¿de acuerdo? Entonces yo aquí podría poner, y aquí están todos, entonces pongo Elizabethan Novel, y yo aquí ahora podría buscar woman en Elizabethan Novel, y si busco, que es la época isabelina, que lo he hecho expresamente, también podría hacer esto, o por otro lado, en lugar de buscar novela isabelina, buscar la fecha, ¿de acuerdo? Pero bueno, a mí me gusta más hacerlo con el movimiento literario, es como muy útil, ¿de acuerdo? Entonces añado esto, lanzo mi búsqueda, y aquí se presentan, fijaos, las fuentes primarias, y aquí están todas las variantes de la palabra woman, ¿de acuerdo? Y aquí veis todas las variantes. Y aquí esto es súper interesante. Dice, esto también está incluido en la búsqueda. Podría quitar las variantes, seguramente me quedaría con 0. Y aquí aparecen lo que os comentaba. Aquí aparece woman, entonces yo podría mirar de qué año. Aquí tengo además una barra para jugar con las fechas. Me voy a ir pues a 1559, por ejemplo, y me aparece cómo está escrito. En 1597 aparecía esta palabra, ¿de acuerdo? En anterior, ¿qué aparecía en el año 1592? Esta de aquí. Entonces me aparecen todas las variantes. Y cuando yo clico en texto, me aparece el texto aquí dentro y aquí a veces esto forma parte de un volumen más grande, ¿de acuerdo? Y entonces me indica dónde ha aparecido la palabra que yo he buscado. Y si es un texto muy largo, porque aparecen todos, ¿vale? Cuando son novelas, yo lo clico y me dice, mira, aquí está la palabra que tú buscabas y me la localiza. Entonces, aquí te aparece todo, porque claro, ahora buscaremos poesía, ¿de acuerdo? Que es muy fácil porque te sale un poema, pero en las obras antiguas, que está toda la obra de Shakespeare, aquí te aparece todo lo que has buscado y tú además puedes buscar. Puedes hacer una segunda búsqueda dentro del texto. Por tanto, a nivel de fuente primaria está muy útil. Y aquí, como veis, en este menú aquí tenéis la lupa de la búsqueda dentro del texto, pero también tenéis en el volumen entero A Pleasant Conceited Comedy of George Green, The Pinner of Wakefield. Y entonces aquí está el texto. Y aquí está todo el texto entero de la obra. Está donde aparecía la palabra woman. Y aquí, acordaos, me aparecen todas las menciones de lo que yo he buscado. Y aquí a la derecha, vamos a abrirla en otra pestaña para que lo veáis, la página del autor, que siempre está. Entonces seguramente no hay foto del señor porque es como antiguo. Y te dice que es un señor, que es del periodo del Renacimiento, periodo isabelino, la obra de él y todo. Por tanto es muy útil porque a la página del autor siempre me aparece a la derecha. Y aquí hay, por ejemplo, obra sobre este tema. Entonces desde aquí, eso es como yo utilizo
la búsqueda para un tema un poco más filológico. Por tanto, he buscado la palabra woman en la novela isabelina, voy a quitar todos mis filtros y voy mirando los resultados y los trabajo desde dentro del texto. Otra cosa que también haré yo pues aquí dentro de Literature Online, es utilizar la búsqueda textual, pero para localizar autores, porque en este caso yo estaba buscando un término, una palabra. Pero ¿qué pasa si yo estoy estudiando un periodo en cuestión, un periodo, por ejemplo, pues un autor, una época más nueva, ¿de acuerdo? La Primera Guerra Mundial, por ejemplo, ¿no? Que ahora está como muy de moda, todo el mundo está hablando mucho de la Primera Guerra Mundial. Además, hace poco fue la conmemoración del fin, bueno, del inicio de la Primera Guerra Mundial. Bueno, pues yo me podría ir a la búsqueda de fuentes primarias y en lugar de buscar un término dentro del texto, podría buscar autores. Y la gracia es que yo puedo buscar autores de un periodo específico, de un género, bueno, masculino, femenino, es un poco así restrictivo tal y como están las cosas hoy en día, pero digamos que para historia de la literatura esto más o menos funciona. Buscar el movimiento literario, el periodo literario y la etnia del autor. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero mujeres que estuviesen vivas entre 1914 y 1918? ¿De acuerdo? Para estarme seguras que escribían durante esta época, ¿de acuerdo? De hecho, incluso yo podría hacer, para que no me salga alguien que nació en el año 1914, podría decir entre 1900 y 1918, porque yo ya calculo, o igual, mira, sí, 1900 y 1918, para que como mínimo tuviesen 18 años durante la Primera Guerra Mundial, o incluso menos. Bueno, pues entonces ahora yo podría decir, vale, mujeres, y luego tengo la etnia. Y entonces aquí, como etnia, es ese estilo americano, ¿de acuerdo? Tendréis African American, pero también hay cosas como Anglo-Irish, que son los irlandeses, pero los protestantes, ¿de acuerdo? Los que escriben en, digamos, el protestante. Asiático, aquí entra un poco todo lo que yo os comentaba de la literatura colonial, ¿de acuerdo? De los autores que pueden ser, pues, de lo que era la colonia británica, y autores que escribían en inglés porque se alfabetizaron en inglés, pero que no necesariamente su cultura a lo mejor pues está imbuida de otras cosas. Y uno que a mí, Hispanic American, por ejemplo, también está judíos, ¿vale? Jewish and Jewish American. Y yo puedo buscar mujeres judías que estuviesen vivas en esta época o incluso más relevante, ¿vale? 1945. ¿Para qué? Para estudiar la experiencia del Holocausto, por ejemplo, de acuerdo, en literatura judía por mujeres. Y yo aquí, acordaos que yo he buscado en todo, pero podría hacer lo mismo por poesía, por teatro o por prosa. Y cuando lanzo la búsqueda, ay, me ha salido, ¿qué he hecho? Me he dejado algo por aquí que... Ay, disculpadme porque no he limpiado bien la búsqueda antes y me han salido por aquí. Se ha quedado congelado ahora, me tendréis que disculpar. Se ha quedado congelado, un poco de paciencia que voy a retomarlo porque me ha echado fuera. Como no soy de la UNED, lo he aprendido que no soy de la UNED y me ha echado. Pues tendremos que volver a empezar, ¿de acuerdo? ¿Podéis ver mi pantalla otra vez? De cero, la de aquí he vuelto a entrar. Sí, Disculpe. sí, se ve bien. Vale, pues vamos a empezar. Mujeres, vamos a poner 1900, vamos a poner cualquier cosa, 1950, y la etnia del autor. Vamos a poner, que hemos buscado judías, ¿no? Sí, es que tengo varias trucos, pero este me gusta porque es bastante amplia. Vamos a buscar. Y podría buscar poesía o teatro, pero vamos a ver qué nos saca. Y saldrán, pues aquí está, Ellen Feinstein, que es la que yo estaba buscando. Es una autora, de acuerdo, que era una poetisa, de acuerdo, que es súper importante para la novela judía americana. Entonces aquí está la obra de ella. ¿De acuerdo? Entonces aquí está el texto de su obra Gold. Y por aquí tenéis, y esa es la poesía de ella. Entonces, si no la conocéis, Ellen Feinstein es una autora muy, muy interesante. Tiene también
Su familia era de origen europeo, aquí la tenéis, murió en 2019, por tanto no hace mucho. Y los autores más contemporáneos, tendréis la foto, ¿de acuerdo? Que siempre es bonito. Jewish, Post-War Period, años, siglo XX, y por tanto aquí está, aquí la tenéis. Entonces aquí están los, pues es que esta no funciona, pero aquí saldría Gold, el que hemos visto, y aquí tenéis la obra sobre ella, y fijaos que es otra vez lo mismo, como a partir del año 2000 la literatura que está silenciada empieza a aparecer, ¿de acuerdo? De forma mucho más relevante. Esa es una opción. Y fijaos que aquí ya me aparece audio relacionado, porque Elaine Fernstein les sale leyendo su propia poesía. Pero es que además hay otra cosa que podemos hacer. No sé si se os ha ocurrido. En lugar de buscar el texto, en general, también puedo hacerlo desde aquí. Y yo puedo buscar versos famosos. Entonces, no sé si, seguro que lo sabéis, que los poemas más antiguos, los poemas románticos, los poemas de Shakespeare, muchas veces no tienen título. Lo que sabemos es el primer verso. Entonces, la búsqueda entre comillas, que se ha introducido antes, es ideal para buscar versos famosos. Entonces voy a ir acabando ya mi última búsqueda antes de dejar por preguntas, buscando a el poeta romántico por excelencia, que siempre me gusta hacer, que es Lord Byron. Vamos a buscar a Lord Byron. Y voy a buscar uno de sus poemas, a mí me parece que es muy bonito, ¿de acuerdo? Que es el famosísimo She Walks in Beauty. Entonces, ¿quiere escribir la primera línea? ¿De acuerdo? Entonces esto lo puedo hacer de varias maneras. Vamos a hacerlo de un par de maneras. Primero, en lugar de hacer esto, lo podría buscar como poesía. ¿De acuerdo? Yo en poesía podría buscar literalmente esto y a ver qué me devuelve. Y entonces me devolverá, a ver, ay, disculpadme, tengo que limpiar mi formulario porque aún tengo a las mujeres judías. Buscándolo, limpio el formulario, pongo She Walks in Beauty en poesía y me localizará el poema de Lord Byron. Y aquí está, ¿de acuerdo? Hay varias versiones, ¿de acuerdo? Works of Lord Byron, Golden Treasury of the Best Song and Lyrical Poems in the English Language. Mi recomendación es que si hay como varias, seleccionéis el que sea del autor. Y entonces si clico aquí, aquí tengo el poema, ¿vale? Aquí está, ¿vale? Y aquí tengo la página de Lord Byron. Y entonces, bueno, en Lord Byron hay una foto ahí con todo su atractivo de Lord Byron. Y fijaos que aquí me sale la biografía, etcétera, etcétera, la crítica en el tiempo. Fijaos, Lord Byron es un autor mucho más mainstream y desde los años 20 ya hay mucha más crítica literaria. Mientras que Eleanor Fernstein, naturalmente, como ya nació en los 50, más adelante, pero en el caso de Langston Hughes, por ejemplo, que es de los años 20, no se empieza a estudiar hasta más adelante. Por tanto, esto es muy interesante también para ver y darnos cuenta de cómo ha cambiado nuestra percepción las mujeres no escribían literatura, los afroamericanos no escribían literatura. No, es que sí que estaba, lo que pasa es que nadie la estudiaba. Si no te estudian, no existes, ¿no? Entonces esto pues va muy bien para visibilizar. Y si bajo un poco, aquí hay autores parecidos, ¿de acuerdo? Y tesis doctorales, ¿vale? Entonces, si yo, en cambio, hago mi búsqueda de Lord Byron en todo, ¿de acuerdo? En todo Literature Online, también recuperaré lo que os quiero enseñar, y vamos a dedicarle un minuto, yo filtro, a la parte que me falta enseñaros, que es la parte multimedia. Tengo 83 resultados, crítica, textos principales, páginas de autor, referencia y audio y vídeo. Y aquí tenemos a Robert Greeley, que es un rapsoda, leyendo este poema. Son 2 minutos, yo creo que vale la pena, como vamos bien de tiempo, que le dediquemos 2 minutos, ya que hemos podido compartir audio, que no siempre se puede, a escuchar esto. Entonces el vídeo además, voy a irlo abriendo, tiene la ventaja que se presenta a la derecha la transcripción. Por tanto, podréis ir viendo el poema leído por Robert Greeley. Entonces, apunto. Fijaos, aquí a la derecha tenéis el texto. Lo puedo poner también a pantalla completa y entonces aquí lo que pasa y lo veo. Entonces lo pondré a pantalla completa y venga. Lord Byron, She Walks in Beauty. She walks in beauty like the night of cloudless climes and starry skies, and all that's best of dark and bright meet in her aspect and her eyes, thus mellowed to that tender light which heaven to gaudy day denies. One shade the more, one ray the less,
had half impaired the nameless grace which waves in every raven tress or softly lightens o'er her face, where thoughts serenely sweet express how pure, how dear their dwelling place. And on that cheek and o'er that brow, so soft, so calm, yet eloquent, the smiles that win, the tints that glow, but tell of days in goodness spent, a mind at peace with all below, a heart whose love is innocent. Bueno, pues no me diréis que no es una maravilla. Si lo veis a pantalla completa, hay que ir moviendo el ratón para ver la transcripción. Si lo dejáis aquí, lo tenéis. Entonces, todo esto, como habéis visto, se recupera dentro de la búsqueda, pero si queréis navegarlo, esto vale mucho la pena. Hay varias opciones de navegación. Aquí tenéis esto. Aquí tenéis las obras de referencia, ¿de acuerdo? Que se pueden, esa es una búsqueda y lo puedo ir buscando, pero además aquí podéis ver los autores por movimiento literario, entonces yo aquí puedo listarlos, en lugar de buscar puedo verlos, ¿ves? Están todos, y aquí tendríais todas las épocas, ¿de acuerdo? Entonces podríais ver autores medievales, autores de época jacobina, está como muy granulado. Los movimientos literarios, ¿de acuerdo? Y aquí hay una información de cómo se ha clasificado todo, ¿de acuerdo? Entonces los podéis ir mirando todos. Y aquí tenéis las páginas de los movimientos literarios, y entonces, por ejemplo, el movimiento estético, y es una página que te lo explica, ¿de acuerdo? Entonces te explica lo que es. Esto todo viene de la Princeton Encyclopedia of Poetics y es muy parecido, ¿de acuerdo? Aquí tenéis los textos y aquí está el audio, todo puesto. Y para el audio exclusivamente, desde la página principal, aquí debajo tenéis las 3 colecciones, el Poetry Archive, los Poets on Screen y las obras de Shakespeare en audio. Que eso os mandaré porque he pedido a una compañera que me pase la lista del casting completo, que ya lo tiene como guardado y le he dicho, oh, dámelo. Y aquí están todas. Entonces aquí podríamos buscar, pues por ejemplo, espera, voy a buscar una que a mí me gusta. Para no ser tópicos. Much About Nothing. Y aquí está la obra. Entonces aquí está. Y pues están las escenas, ¿de acuerdo? Y entonces ese es audio puro y duro. Entonces aquí... Voy a avanzar un poquitín. Who accused her upon the error that you heard debated. But Margaret was in some fault for this, although against her will, as it appears in the true course of all the questions. Well, I am glad that... Un poco más adelante está el famoso momento en que Beatriz y Benedict admiten, bueno, sí, igual sí que te quiero, ¿no? Pues este es el trozo. Y entonces está muy bien porque como está dividido por escenas, podéis poner el audio de la escena que os interesa. No es lo mismo que ver un vídeo naturalmente, pero tiene su utilidad también tener el audio. Y la dicción de estos actores es absolutamente maravillosa, excelente y muy, muy útil. Entonces... antes de acabar, de acuerdo, de abrir para preguntas, dejadme que os enseñe nuestra LibGuide. Alexis ha puesto en el chat que la ha compartido, de acuerdo, en nuestra página de ayuda. Alexis y Carolina, si queréis reaprovechar alguna de las cajas, porque es el mismo sistema, lo podéis hacer, de acuerdo. Entonces, aquí que tenéis la explicación, una introducción. Este es el que os comentaba de mi compañera Heather, es un PowerPoint. Este de aquí es una versión más antigua del mío, el mío lo tendréis también. Y estos tips for teaching, locating underrepresented voices in Lion. Este os lo recomiendo porque hay capturas de pantalla muy específicas de qué se puede hacer. Y luego hay un modulillo de autoaprendizaje. Y aquí tenéis, aquí está, ya lo ha puesto mi compañera, que la he avisado esta mañana y aquí está la lista de los actores y aquí está todo. Entonces aquí explica cada uno. Y aquí están todos, bueno, es que veréis nombres súper famosos. Mira, Ciarán Hinds, no sé si alguien ha visto la serie Roma, quien hace de César es Ciarán Hinds, que es un señor absolutamente maravilloso. Bueno, mirad, porque os saldrán un montón de autores, bueno, de actores súper conocidos. Entonces, bueno, pues id mirando. David Tennant, por ejemplo. Brendan Coyle. Brendan Coyle es el señor Bates de Downton Abbey. Ya sabía yo que había gente de Downton Abbey. Bueno, idlo mirando, ¿vale? Porque es aquí puedes perder el tiempo un montón. Y hay un montón de material, bueno, extra que podéis sacar, ¿de acuerdo? Entonces, echadle un vistazo porque vale mucho la pena. Yo, por mi parte, pues lo que me queda es saber si hay alguna pregunta
y pues daros las gracias. Entonces, si os parece, voy a parar de compartir y si hay alguna pregunta por ahí, pues la podéis hacer. Voy a abrir la cámara otra vez. Sí, y a dar paso, muchas gracias, Nuria, por esta excelente exposición. Nos hemos quedado con ganas todavía de saber más y de profundizar en la base de datos de Lion, que es una maravilla y que tiene una cantidad de recursos excepcional. Y voy a habilitar el micro de María Marrón, que había presentado una pregunta en el chat, o si no la hago yo, a ver si me deja. Sí, había una de María en el chat que era, que no sé por qué, me deja reactivar el audio, pero bueno, si no la planteo yo y si no la puede plantear ella por el chat. Era, Ya veo que has contestado también sobre los operadores. Genial, porque eso lo quería recuperar. Tu respuesta es fantástica, Eduardo. Vale. ¿Quieres puntualizar? Ella preguntaba, María, sobre el tema de la sumarización, si aplicaba al hacer las búsquedas y las comparativas en la recuperación de información, se aplicaba técnicas de sumarización. La base de datos de propósito. No. Lo que hace es que te da lo que se llama en inglés keywords in context cuando buscas. Normalmente la única cosa son las variantes que os he explicado, esa es la única cosa que varía, y luego si no, frase exacta, porque es que si no, como esta base de datos lo que se trata es ser exhaustivo, lo que te hace es que te da los resultados y luego tú los filtras, pero sumarización no es nuestro tipo, no es el tipo de cosa que solemos hacer nosotros. Aquí lo que hacemos es, te lo damos todo, tú lo puedes ir filtrando, pero es tal cual, y sobre todo lo que en Lion es diferente de las otras, porque si quieras o no, la parte de los filtros y tal, es lo mismo en toda la plataforma, tengáis lo que tengáis. El tema de keywords in context. Keywords in context es algo que sí que lo hace muy, muy diferente. Eider, te he habilitado el micro, perdóname, porque no sé por qué. Ahora te silencio y ahora te reactivo. No sé por qué antes a María no me dejaba y ahora sí me deja. Eider había levantado también la mano, no sé si Eider tiene alguna pregunta, porque luego la bajaste. Dije que al final te daría paso y si quieres te reactivo el audio, Eider, para que plantees Tenemos tiempo, tenemos un cuarto de hora, por tanto. Parece que Eider está ahora. Un poco Había otra alto. pregunta que ha llegado por correo, Nuria, aprovecho, que es de José Carlos Delgado Gómez, que está siguiéndola a través de Canal UNED, y preguntaba, imagino que más bien sobre el etiquetado de las obras, o sea, usar esa clasificación, porque decía si el Frankenstein, el moderno Prometeo de Mary Shelley, si se podía considerar una novela gótica. Que esa es una Está de las que... dos. Es que claro, me encanta esa pregunta. Sí, de hecho sí. Es que tenemos la búsqueda de las obras está un poco así. Sí, de hecho tú puedes entrar en Mary Shelley y lo irás viendo. Entonces, por eso hay una explicación de los movimientos, porque hay temas discutibles ahí dentro, ¿de acuerdo? Pues siempre tenemos esta pregunta y tenemos en las universidades americanas hay unas discusiones muy encarecidas sobre el tema porque no todo el mundo está de acuerdo con esa clasificación. Yo hablé con la product manager y le pregunté, oye, y ella me dijo, mira, a mí lo que me interesa es que se recupere. Entonces, esto... cuando entréis veréis que a lo mejor no es todo lo exhaustivo que debería ser o que es demasiado exhaustivo y te coloca uno en el cajoncito que no toca. Entonces, depende un poco. Os recomiendo que miréis arriba. Habéis visto que os decía explicación de los movimientos literarios y así lo podréis leer para saber sobre qué estáis buscando. Por aquí alguien preguntaba si hay revistas más actuales. Las revistas... excepto algunos casos, vamos cargando lo que se va cargando, ¿de acuerdo? Entonces, si habla sobre temas actuales, sobre temas sociales más que literarios. Esta es una base de datos de literatura, ¿de acuerdo? Literatura. Sí que es verdad que como es English Studies, sí que podrás encontrar aspectos sociales de la literatura. Por tanto, la filología en España siempre ha estado muy restringida, mientras que en el mundo anglosajón se encuentra estudios culturales. Para estudios culturales... sí que encontrarás cosas, pero para historia social esto es de literatura. Entonces os dejo ya que vosotros mismos le aconsejéis que otras bases de datos tenéis relevantes sobre el tema. Pero estudios culturales, estudios literarios, en el sentido anglosajón, acordaos que esto lo hace una empresa que es americano-inglesa. Por tanto, sí. Bueno, no os quedéis con la copla de la filología tradicional, tal y como es en España, porque en inglesa es diferente, ¿vale? Entonces, los Cambridge Companions, por ejemplo, hay muchísimos de temas más sociales, ¿de acuerdo? Eso es. Alguien por aquí mencionaba utilizar esto en primero. Sí, bueno, esto seguro que Alexis y Carolina compartirán vuestra frustración, ¿no? De ¿cuándo se enseña esto en grado? Pues si sois docentes, si por aquí hay docentes,
¿por qué no os lo planteáis, meterlo en grado, que sea una parte del currículum que aprendan a utilizar esto? Todos los enlaces se pueden enlazar directamente, son enlaces permanentes, los podéis poner en aulas virtuales. En lugar de compartir el PDF del artículo, compartid el enlace al artículo dentro de la plataforma, porque así los colocáis dentro del contexto y ellos así también pueden buscar contenido parecido, que eso es algo que seguro que en la biblioteca os hartáis de recomendarlo. ¿Verdad que sí? Porque además para estadísticas de uso a la biblioteca le interesa que entren a la plataforma, no que un profe se descarga el PDF y luego lo consulten 60 alumnos. Alexis diciendo que sí, es que esto Sí, es un clásico esto de biblioteca. Entonces, hablad con la biblioteca, que ellos os aconsejarán sobre cómo meterlo en Moodles, meterlo en aulas virtuales. Por tema de copyright, que no quede, porque está todo cubiertísimo por nuestra parte. Pues nada. Muchas gracias por la oportunidad. Perdona, Nuria, hay una Dime. pregunta sobre búsqueda sobre lingüística, además de Sí. literaria. Sí, claro. Hay cosas de lingüística también. Por ejemplo, tienes un montón de diccionarios, obras de referencias sobre lingüística. Sí. Ahí se trata que localicéis vuestro término en la materia que os tocáis. Si os liáis, biblioteca. Me parece Alexis y Carolina, si hay alguna cosa me escribís, ¿vale? Ya tenéis mi correo y yo os echo una mano con eso, ¿de acuerdo? En la UNED ya me tienen más que fichada. Pues nada, no, gracias a vosotros. Un montón de gente en humanidades siempre nos hace mucha ilusión, porque luego dicen que solo los de ciencias les interesan esas cosas y es que no es verdad. Los de humanidades también estáis súper interesados en esto. Sí, como ha comentado, muchas gracias, Nuria. La verdad es que ha sido una ponencia excepcional y nos ha encantado, nos hemos quedado con ganas de saber más. Y es cierto que nosotros estamos súper interesados en que se accedan a las bases de datos, se utilicen, cuanto más utilicen es mejor para todos, porque mejora la ratio de coste por uso, que eso justifica la rendición de cuentas de las universidades y también proporciona buenas métricas y buenas estadísticas para los proveedores, como es el caso de Propuest, de parte de Clarivate. Y como ya os hemos comentado, vamos a mandar la grabación también con el permiso de la presentación de Nuria. Ramiro también ha comentado que está por aquí. Hola, Ramiro. Buenas. La guía Me he mantenido en un discreto quinto plano, entre otras cosas porque no hacía más que entrar gente en el despacho, con lo cual estaba un poco yendo y viniendo, pero bueno. Hola. Me alegro de verte. Y muchas gracias, Ramiro, también por conectarte y por haber compartido también la guía de haber subido la guía. Sí, he puesto, lo único que he dicho yo es que he puesto dentro de la ficha descriptiva de la Tuzeta, he puesto el enlace a la LibGuide de Lion para que se tenga directamente ahí el acceso, porque ahí está todo bastante desmenuzado. De lingüística, a ver, no es que si hablamos también de cuestiones genéricas tenemos más bases de datos, o sea que eso que cada uno vaya a la Tuzeta, creo yo que es lo mejor. Si se mire un poquitín lo que, como estamos entre anglófilos y tal, el roster y de bases de datos que tenemos y que vaya eligiendo las que se adecúen más a sus necesidades en cada momento. Pero vamos, hay más bases de datos, o sea que, bueno, pues eso, nada más. Aunque esta de Lion es difícilmente superable en lo suyo, la verdad. Esta es que además tiene muchos años, es una base de datos, es histórica, vosotros hace mucho tiempo que la tenéis además y todos los filólogos. A mí lo que me gusta de esta base de datos es esto, que tenga la fuente primaria con la referencia con el material extra. Esto yo creo que es la que la he hecho desde siempre. Ya era así al principio, pues ahora claro. Y la hemos ido modificando la interfaz con el tiempo. Entonces, sí, a mí me ha hecho mucha ilusión porque es una base de datos que a mí me encanta explicarla y es muy agradecida de explicar. Pues como os decía, para ya poner el cierre a la sesión, os mandaremos la grabación, con el permiso de Nuria también su presentación, si queréis también el enlace a la LibGuide de Lion, y al mismo tiempo, pues solo me queda agradecer vuestra atención. Carolina también mandará un certificado de asistencia y nada más, animaros a consultar los recursos de la biblioteca, tenéis a vuestra disposición una cantidad de datos inconmensurable y que podéis hacer uso de ellos en cualquier momento. También recordaros que en la web que he compartido en el chat tenéis disponibles nuestros datos de contacto, tanto de la Biblioteca Central, donde está Ramiro, como la del Campus Norte, donde estamos nosotros, para ayudaros en lo que necesitéis. Estamos a vuestro servicio. Así que nada más, un cordial saludo a todos y muchas gracias a Nuria por su disponibilidad, por su profesionalidad y por brindarnos esta magnífica sesión. Gracias a vosotros, que tengáis una buena semana. Hasta pronto.